Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, ante este emotivo recibimiento vamos a continuar con un mensaje de alguien que no ha podido venir hoy, así que vamos a poner un mensaje que nos dejó grabado, le dejó grabado Ana. Hola Ana, hoy lamentablemente no podemos estar en la presentación de tu libro que nos hubiera encantado, pero bueno, estamos fuera del país. Pero nos queríamos hacer presentes de alguna manera y elegimos esta como la mejor manera para mandarte un pequeño mensaje. Tu libro Al pie del cañón no es solamente un testimonio, es una muestra que refleja coraje, refleja todo lo que viviste y lo que seguís sosteniendo día a día. Es el reflejo de una mujer valiente que eligió mantenerse de pie, fiel a su marido, fiel a la historia, fiel a sus convicciones. Por eso, Anita, te doy las gracias por no rendirte nunca
y por seguir estando al pie del cañón, hasta que todos los militares que están ilegalmente detenidos por combatir al terrorismo recuperen su libertad, esa libertad que nunca debieron perder. Por eso te mandamos desde la distancia un abrazo muy fuerte. Bien, y en tiempos de batalla cultural, que es un poco lo que caracteriza o lo que se dice tanto caracterizar el tiempo presente, pensamos que este libro va precisamente en esa línea y va precisamente a atacar del progresismo izquierdista su centro de gravedad, que es precisamente su política de derechos humanos y que es precisamente la persecución de nuestros camaradas presos. Por eso vaya nuestra felicitación, porque hay que seguir al pie del cañón trabajando precisamente por la libertad de nuestros camaradas presos. La batalla cultural no se puede entender sin un mensaje claro en contra de lo que fue el setentismo de la época acá. Bueno, hecha esta presentación, vamos a iniciar con los presentadores. En primer lugar lo va a hacer el doctor Vicente Massot, que es doctor en Ciencias Políticas, ex secretario de Defensa. Yo tuve el placer de presentar un libro de él en el Círculo Militar, Los Dilemas de la Independencia, pero bueno, él ha escrito más de una docena de libros y el último es La Física Política y otros ensayos. Así que lo escuchamos al doctor Vicente Massot. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí. Por de pronto, un especial agradecimiento a Ana, que ha tenido la enorme deferencia de invitarme a formar parte de este panel o de esta mesa para presentar su libro. Y obviamente hacer extensivo ese agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes que han venido a estar junto a ella y también a escucharnos a todos nosotros. Alguna vez escribió Ortega que la cortesía del filósofo era la claridad. Sin ánimo de compararme con el gran filósofo español, yo le agregaría que la cortesía de aquel que tiene que presentar un libro en una mesa donde hay más de un orador debe ser la brevedad. Con esto no quiero decir que lo que tenga por decir en el curso de esta tarde lo vaya a ser dicho en clave telegráfica, pero al mismo tiempo hay que tomar debida conciencia de que somos más de uno, por lo menos 3 más con la autora, de modo tal que los tiempos en esto son tiranos, pero al mismo tiempo deben evitarnos la tentación, diría yo, del soliloquio. Dicho lo cual, vayamos a cuentas. Si ustedes hubiesen tenido la oportunidad de leer este libro, cosa que por supuesto no han tenido porque recién se va a poner a la venta ahora o lo han conocido, por lo menos tal como está editado en este momento, no tendría sentido que yo iniciase mi presentación tomando en cuenta lo que escribí en el prólogo a pedido precisamente de la autora. Ana Barreiro nunca imaginó, cuando se casó con un joven oficial del ejército argentino y andando los años trajo al mundo 5 hijos conformando una familia ejemplar, que un buen día, casi de la noche a la mañana, se iba a convertir en la militante, si ustedes quieran, o una de las abanderadas de una causa a la que no bajó a defender por obligación o porque lo haya buscado, sino más bien y ante todo por ser fiel a una serie de valores y de principios que, si me permite la expresión, había mamado desde chica. En eso que ella califica en este libro de memorias, de alguna manera, como una niñez inolvidable. Valores y principios que conserva, por supuesto, hoy y que defiende de la misma manera desde el primer día.
con esta particularidad que creo yo que es digna de ser tomada en cuenta y resaltada. Cuando asume junto a otras mujeres tan dignas como ella esta suerte de misión de capitanía, de abanderadas de esta causa que todos ustedes conocen, lo hacen con plena conciencia de que llevan todas las de perder. Y creo que el enorme mérito que tienen es precisamente esto. Sabían de antemano que las posibilidades de lograr lo que querían eran mínimas. Y sin embargo nunca cejaron en el esfuerzo, nunca bajaron los brazos, nunca se rindieron, siendo que iban a tener buena parte de la prensa en contra, prácticamente la totalidad de la clase política, porque los que no eran enemigos se callaron olímpicamente la boca, unos altos mandos que miraron para otro lado y, sobre todo, y salvo honrosísimas excepciones, unos jueces cobardes y corruptos. Ana Barreiro no es una escritora, ni lo quiere ser, de modo tal que al leer las páginas de este libro no piensen encontrar una suerte de resumen y compendio de alguien que quiere pura y exclusivamente hacernos partícipe de cómo vivió, qué le pasó en su juventud, cómo fue su matrimonio, etcétera, etcétera. Tiene, por supuesto, un paso ligero, rápido, por alguno de lo que uno podría llamar sus primeros pasos en la vida, pero básicamente es un libro que lo que arrastra es militancia. Y tampoco es una historiadora, es decir, no fue a los archivos a investigar aquello sobre lo cual iba a escribir. Son vivencias personales. Es un libro beligerante porque la causa es beligerante y porque lo obligaron a ser beligerante. Me parece a mí que si yo tuviese que definirlo, diría que Al pie del cañón, cuya prosa es clara, pero es dura, es lacónica, el mismo título lo que de alguna manera preanuncia es el estilo literario que vamos a encontrar al pie del cañón. No es un camino de rosas, ni es un cuento con final feliz. En este orden, me parece que uno podría definirlo con arreglo a tres cosas diferentes que se pueden mencionar y analizar a vuelo de pájaro, por razones de tiempo, como si fuesen compartimentos estancos, pero que se explican y complementan mutuamente. El libro es, a mi juicio, una suerte de declaración de principios, es un alegato y al mismo tiempo es una confesión. Y una confesión o una serie de confesiones íntimas. ¿Por qué una declaración de principios? Porque si bien Ana Barreiro no pretende en este libro tener la última palabra, ni transformar estas memorias en una suerte de canon que no se discute, de todas maneras afirma en todo momento, sostiene de manera explícita e implícita cuáles son las causas que vale la pena defender, cuáles son los valores a los cuales uno debe, o en favor de los cuales uno debe quebrar una lanza, cualesquiera sean los riesgos. Desde este lugar es una declaración de los principios que defiende. En segunda instancia es un alegato. Obviamente no es un alegato de un abogado, que no lo es, pero como en el medio está esta cuestión tan injusta de
tan al mismo tiempo grosera desde el punto de vista jurídico, que tienen como blanco tantos y tantos soldados de la nación argentina y policías y gendarmes que se jugaron la vida, de alguna manera uno puede decir que es un alegato desde el campo no jurídico a un conjunto de jueces que, pretextando hacer justicia, borraron olímpicamente, sin avergonzarse, todos los institutos del derecho penal occidental. Ley retroactividad de la ley penal, la defensa en juicio, la ley más benigna, la cosa juzgada, y podría seguir. Desde este lugar es un alegato que los pone contra la pared. No que vayan a inmutarse, pero eso queda claro. Y está, por supuesto, lo que a mi juicio es el núcleo duro de estas memorias, que son las reflexiones que Ana va haciendo respecto de la saga, si ustedes quieren, el desarrollo desde el primer día hasta hoy, de esa larga lucha en favor de los presos políticos. Y en esto no se anda con vueltas, y pone de manifiesto todo lo que han hecho con un coraje, con un valor, la verdad, fuera de serie, quienes en primera instancia no parecían capacitadas para desempeñarse frente a tanta adversidad, con tal valentía y al mismo tiempo con tanto éxito. Porque las que han dado la cara, las que se han jugado, las que han puesto el pecho, son un conjunto de mujeres argentinas fieles a sus maridos y fieles sobre todo, insisto, a unos principios que dan por inclaudicables. Todo esto lo cuenta al extremo de que son más las partes, diría yo, lacerantes que las partes agradables. No porque el libro sea desagradable, sino porque es una lucha tan desigual, tan injusta, pero al mismo tiempo que ha demostrado aquello de que las personas que valen la pena acusan su mejor perfil frente a la adversidad. Y ese perfil que está tan bien delineado en este libro de memorias es lo que Ana Barreiro transparenta, es lo que el libro nos deja ver, y es por eso que diría yo que lo pueden leer con un enorme provecho. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar en segundo término a Josefina Margaroni, que es arquitecta, médica legista y abogada de la UBA. Sus publicaciones son el libro Procedimiento ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, varios artículos en publicaciones científicas y políticas, y ha hecho varias presentaciones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se escucha? ¿Así? ¿Así sí? Bueno. Estamos acá, muchas gracias por venir a escucharnos, y por Ana. Este libro, escrito por Ana Delia Maggi de Barreiro, o Ana Barreiro, o Ana Maggi, o Ana o Anita, como sea que la conozcamos y el que nos refiramos a ella, es un libro de vivencias. Como dice el nombre del libro, Al pie del cañón, historia de una familia militar,
está escrito en el modo de corresponsal de guerra. Son recortes que se van acumulando, que van formando su historia, con una modalidad que indica que ella se encuentra en la batalla, que está en el campo de batalla, que no lo abandonó y que sigue estando allí y nos informa lo que viene sucediendo, lo que le viene sucediendo durante los últimos años. Es un libro lleno de emociones y sentimientos, donde ella muestra cómo desde niña, lo que la formó como niña, lo que luego la hizo mujer y cómo en cierto momento se vio llevada a un lugar que no había pensado que iba a estar, que no eligió, pero al cual le dio batalla, que se puso con toda su fuerza, con todo su empeño a estar en él. Es un libro que cuando lo lean, cuando lo tengan, van a ver que ella muestra distintas facetas por las cuales manifiesta. No son sucesivas, son como en momentos en que le ocurre. Y esto está escrito de una manera que a veces los párrafos se repiten, porque está en la vivencia que ella ha tenido sobre determinadas circunstancias que las vuelve a escribir y las vuelve a decir, como para que la memoria sea una y no vaya a olvidarse aquello por lo que pasó, aquello que es lo que le dio sentido a sus últimos años. Es en esta serie de páginas que tiene el libro, además de la memoria, muestra sus recuerdos, muestra sus fotos, hace declaración de sus principios, en algunos casos anota la legislación a la cual recurre y va desde la prosa a la poesía y llega hasta el sistema de usar el código QR para que podamos tener el link para poder acercarnos a aquello que ella tal vez tiene, sabe y al cual podemos recurrir. Ella no ha recurrido seguramente a anales o a buscar información para hacer un libro de investigación, pero sí nos permite a nosotros poder, a través de estos links que ella va relatando y a los cuales se recurre en el libro, poder ver qué es lo que pasó en determinada circunstancia de su andar. Ana ha recorrido distintos caminos, siempre con tenacidad, con persistencia, con resistencia, en algunos casos solicitando, en otros casos imponiendo, en otros casos avasallando a alguien, haciéndole que tenga que decir o que atenderla. Ha recurrido, en algunas situaciones la acompañamos, a cuanta circunstancia y persona se le haya presentado para poder hacer valer aquello que ella considera que es su derecho, un derecho que además tiene, pero que parece que nadie, o muy pocos, fuera del círculo que formamos, puedan acordarse de que están. Ana lo hace desde atarse a una reja, ingresar a una oficina pública, ingresar a una cárcel para visitar a quien ella tenga que visitar. Se presentó en cuanta ocasión pudo frente a las autoridades. Lo hizo también llevando una rosa blanca, como en el proceso que se llevó a cabo en Córdoba por su marido, presentando fotos en las mesas cuando visita a determinados funcionarios, presentando panfletos,
siempre lo hace con una creatividad y con una solvencia y una valentía que son admirables. Todos los que lo conocemos sabemos de su tesón, de su creatividad. Siempre está pensando a ver qué puedo hacer, cómo puedo llegar. Y no hay lugar y ventanita que no se le presente que ella no va a ingresar ahí, va a ingresar, va a insistir, va a recurrir a todo lo que pueda. ¿Y por qué hace esto? Uno se pregunta. Bueno, lo hace por sus principios, lo hace por lo que podemos considerar que son los presos políticos, lo hace porque considera que hay que hacerlo y que no hay que quedarse encerrado, sino que hay que hacerlo y mostrarlo, porque aquello que no se ve, difícil se conozca y difícil pueda tener una respuesta o una solución. ¿Y para qué lo hace? Para terminar con la institucionalización de la venganza. Porque estos procesos son eso, han institucionalizado la venganza. No tienen un punto que tenga que ver con nada del derecho escrito, del derecho positivo. ¿Y en qué causas? Bueno, en la causa tanto de Ernesto Barreiro como en la de todos sus compañeros y todos aquellos militares, de personas de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, que están bajo estos procesos denominados de lesa humanidad, procesos que tienen una designación que de por sí ya es equivocada, es irritante y es falaz. Procesos que han sido iniciados a partir de la llegada al poder del matrimonio Kirchner y han tenido la anuencia de los jueces de la Corte o ministros de la Corte que este señor Kirchner puso, porque es la Corte de Kirchner la que le dio lugar a iniciar todos estos procesos, y siguió con lo que la mayoría del periodismo insiste en reforzar, en lo que es una batalla cultural en la cual estamos llevando a cabo, porque realmente lo que se hizo fue una aberración y lo que se sigue haciendo. Esto en cuanto a el derecho a lo procesal, que bueno, da para mucho más y no es el momento. También en cuanto a lo que son cómo se llevan adelante, cómo se hace la ejecución de las penas o de las prisiones preventivas, que no tiene parangón en lo que es el derecho humanitario, ni tampoco el derecho positivo que hace a los derechos humanos de las personas mayores, porque son todas personas mayores de 65 años, y están encarcelados y sometidos a sistemas que no aguantan la más mínima consideración, aún por aquellos sistemas que, por estar trabajando con el sistema interamericano particularmente y haber hecho una cantidad de presentaciones por estos presos políticos en el momento en que se abrió la ventana del gobierno de Macri, que pensamos que era una posibilidad a que el Estado pudiera recurrir ante estos organismos solicitando que se reviera todo esto, y que tienen una letra que uno dice, bueno, puede ser, pero que tienen un ejercicio que es totalmente aberrante, es totalmente contra derecho y contra los mismos instrumentos que los han instituido. Esa es una lucha que ella ha tenido y que sigue teniendo. Y otra es en la que se vio personalmente involucrada, que es en la de su hija Irene. Nosotros a Ana la conocimos particularmente porque nos vino a consultar por lo que le venía sucediendo a Irene. Y junto con su abogada, que era la que llevaba adelante el caso, llegamos a observar las aberraciones que había en esta pretendida apropiación, la hacían a Ana como la apropiadora. Pudimos llegar a hacer presentaciones y también pudimos llegar a que
el juez Ariel Lijo, que es el que tiene la causa, porque todavía está abierta la causa, por más que le hemos presentado elementos que la durmió, que es lo que suele hacer este juez, cuando los casos no le interesan o tiene intereses particulares en el caso, conseguimos que a este juez, a través de una presentación que Ana nos acercó, que se hizo en el programa de La Nación Más, que salió por ese canal, bueno, las pretensiones de él de llegar a ser ministro de la Corte quedarán truncadas porque fue una de las principales causales al ver lo que había ocurrido, además de otras vinculaciones políticas y elementos que se presentaron, pero fue un caso que salió en los canales. Y así está Ana, andando cada lugar que pueda visitar con una creatividad que digo que es increíble a veces, que todo su saber y su formación como persona del arte, que antes la puso en su profesión y ahora lo pone por estas causas. Así que considero que Ana va a seguir en esto, no bien se cierre este salón, ya va a estar buscando dónde movilizar y dónde publicar todo lo que hoy pase y todas las cuestiones que podamos acercarle. Y esa es Ana. Así que, bueno, Ana, muchas gracias por haberme dejado ocupar este lugar y poder estar al lado de ustedes. Y gracias para todas las familias que también se ven involucradas en esto, por todos aquellos que pueden venir hoy y por todos aquellos que no obtuvieron el permiso para estar hoy. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, y también la acompaña a Ana en esta presentación el doctor en Ciencias Políticas, Pablo Ansaldi, politólogo, es autor del libro de los años 70 a fondo, de la editorial SB, y el libro Clausewitz, La ciencia política y la guerra, y es profesor de Ciencias Políticas. Vamos a escucharlo, doctor Pablo Ansaldi. Bueno, en primer lugar, se oye, ¿verdad? Soy un poco gritón yo. Ana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto muy grande. Voy a tratar de ser breve. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, diría, ¿no? Voy a hablar en dos registros, si se me permite. No voy a polemizar nada con nadie porque hoy es la noche de Ana, ¿verdad? Voy a hablar en un registro de lector y al mismo tiempo en un registro de peronista, ortodoxo, pero peronista al fin. Como lector, ¿no? El libro se lee muy fluidamente para nosotros, sobre todo que estamos, en mi caso, acostumbrados a leer libros que cuando leo libros de este tipo me doy cuenta que son libros plomazos, ¿verdad? De historia económica, de historia de la guerra, de las batallas, tarda mucho. Estoy tardando cada vez más con los libros, no sé qué me está pasando, pero la verdad que lo leí muy rápidamente, como leía en mis años mozos, ¿no? Una novela, un buen libro de historia, un buen libro de memorias, como los grandes libros de memoria de la Argentina, como el de Carlos Ibarguren, la historia que he vivido, o el de Benito Jambí también, muy posterior, y tantos otros. Decía Javier Zubiri, ya que estamos con los filósofos españoles, ¿no?, que la realidad no es un piélago que está allá lejos, no estamos en ese piélago de lo real, sino que es lo que viven las personas. ¿Se acuerdan de Wimpy? Algunos se acordarán, yo lo he leído posteriormente. Wimpy era un oriental, un uruguayo, que tenía un programa de radio, escribió algunos libros, murió en los años 50. Él decía que la historia finalmente es lo que a la persona le pasa. No hay una historia más allá y demás. Bueno, nosotros sabemos que hay historiografía económica, historiografía social, historiografía política, etc. Pero sin lo que a la persona le ocurre y le pasa, ¿no?, y sin lo que esa persona decide a lo largo de su vida,
sería absolutamente imposible la historia. Por eso traigo a colación esta palabra sabia de este hombre perdido en la noche de la historia de la radiofonía y de las letras rioplatenses. Los mundos de Ana, los mundos de Ana. El libro, no, por supuesto, ahora está esta palabra de moda, spoilear, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso. Voy a mostrar 2 o 3 instantáneas, ¿verdad? Ana, experta en arte, ¿verdad? Ya estudiante en arte, recibida. Bueno, atraviesa toda una vida, y le va a seguir atravesando, por supuesto, que de algún modo afectó a todos los argentinos. Pero Ana tuvo la virtud de escribir eso. Los años, por ejemplo, la caída de Perón, cómo la vivió, con su padre que fue detenido por unos días, ¿verdad? Pero por gorila, digamos, lo digo absolutamente reconciliado con todo eso, por supuesto. Luego los años 60, ¿verdad? El matrimonio, como dijo Vicente, el matrimonio con un joven militar. Luego todo el periodo terrible de la violencia. Luego algunas cosas que quiero subrayar, ¿no? Cómo están en el libro y las van a ver mucho mejor de lo que yo puedo comentar. Voy a dar 2 o 3 nombres porque realmente me sulfuraron. Soy un lector que todavía se apasiona con la palabra plasmada en papel. ¿Cómo le soltaron la mano los canallas como Río Sereñó a sus jóvenes soldados? ¿Pero qué se creían? ¿Que se iban a salvar? ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban? ¿No? Eso me trajo viejos recuerdos, ¿no? de cosas que se veían. Luego me entero que Balsa, Martín Balsa, que fue prócer del menemismo y prócer del kirchnerismo al mismo tiempo, ¿no? Dos monedas que se han metido hasta la destrucción total del movimiento nacional justicialista, no solo se dedicó a cosas muy oscuras, como sacar cañones de unidades militares para llevarlos a Croacia, ¿no? Sino también es destructor de una obra de arte que hiciste vos, que es del monumento al paracaidista, nada menos que el monumento al paracaidista, lo cual debe ser algún motivo de algún delito. Me imagino que no se puede destruir una obra de arte, ¿no? Luego, otras canalladas, porque claro, yo hice el libro de los 70, el profesor Vicente en aquel entonces me ayudó mucho, quiero agradecerte, Vicente querido, después de tantos años que no lo veo, y recorrí los penales y veía, los penales me refiero a Ezeiza, Marcos Paz, Campo de Mayo, Bower, estuve también en Mendoza con un policía brillante realmente, no recuerdo el nombre de estar por ahí anotado, bueno, sobre 40 seleccionamos 10, pero no solo militares, también gente que fue de Montoneros, de LERP, bueno, de distintos grupos. Pero recordaba así a las mujeres de los militares presos y me parecía que ahí había una historia que merecía ser dicha, ser contada, porque era realmente una historia de lucha, una historia de pasión, una historia de búsqueda de justicia, una historia que, y con esto voy a tratar de ir cerrando, que la política no resolvió como debía y que lo pagó mucha gente, muchas familias. Todo eso no está debidamente expuesto en general, está sí expuesto en este libro. Quiero decir 2 o 3 cosas más y con esto ya cierro. En el año 82, esto es reconstrucción, porque no van a pensar que yo en el 82 era alguien más que un niño de 10 años, pero que se acordaba. Había un acuerdo entre un sector del peronismo, donde estaba el coronel Obón, donde estaba Alejandro Álvarez de Guardia de Hierro,
un sector del ejército donde había un jefe del batallón 601, no me acuerdo el nombre, sectores de la Marina, por supuesto sectores del gremialismo de aquel entonces, porque el peronismo histórico pensaba a la Argentina con un Estado fuerte, un empresariado fuerte, sindicatos fuertes y sobre todo ejército fuerte, ¿no? Ese era el tríptico. Donde se había acordado, por supuesto, la amnistía a todos, a los militares, pero también a los subversivos. Es decir, o a Lerpa, a Montoneros, se había acordado eso. Y reconstrucción familiar, ¿no? Concretamente mi padre me dice que este hombre, al coronel Obón, al general Fatigati y a unos cuantos, le dijo, mirá, los militares no van a votar al peronismo, van a votar a Alfonsín, ¿no? Es una reconstrucción. Y eso fue una sorpresa, porque Alfonsín era un hombre de, vínculos, era él y Oscar Allende. Con esto no estoy hablando de historia, digamos, ¿no? No estoy hablando mal de Allende, pero eran los únicos vínculos que tenía Santucho con la vida política argentina. Y eso se sabía en el paño peronista, se sabía muy bien. Y se sabían otras cosas también, que ahora no las voy a nombrar. Lo segundo, ya en otra instantánea, que está acá y me alegro, yo participé en el grupo Consensos. Aquí vi un compañero que formaba parte en aquel entonces de la candidatura del doctor Duhalde en 2011, un exdiputado nacional, no lo veo ahora. El grupo Consensos lo dirigía, tiene un nombre horroroso, yo se lo dije, ¿por qué no le pusiste otro nombre? Bueno, Silvio Maresca, ¿verdad? De gloriosa memoria. Y también participaban tangencialmente, ¿no? No en la mesa chica de las revistas que hemos sacado, participaba Abel Pose, Graciela Maturo, salvo un compañero que se opuso, con el cual tuvimos una discusión feroz. El doctor Duhalde estaba totalmente decidido a hacer lo que corresponde, que era firmar los indultos, como lo había hecho con el coronel Seyneldín, que le faltaban ya 6 meses, y con Gorrerán Merlo. Él iba a firmar los indultos y nos pidió los argumentos del caso, y recuerdo haber rescatado un documento del doctor Banossi, muy interesante, con los antecedentes de los indultos, un libro de Bandieris, de Editorial Copista, que está por ahí, el libro, no Bandieri, el doctor Bandieri, y cada uno hizo su argumentación, y esa era una decisión política, pero bueno, las cosas no salieron como se pensaba, salieron de otro modo. De todos modos, bueno, en circunstancias en que a la política no le interesa resolver esto, a ninguno, incluso a los que en parte llegaron, ¿no? Empujados quizá por esa expectativa, quiero reafirmar mi compromiso con esa idea profunda de la reconciliación nacional entre los argentinos, y quiero felicitar a Ana por su lucha y decirle que estoy seguro que vas a obtener la victoria acá, en esta tierra y en esta vida. La vida, como decía el poeta, la vida es bella, Ana lo sabe y lo ha logrado. Así que mis más profundas felicitaciones. Y el próximo libro tiene que tener una entrevista mía sobre el arte, porque Ana sabe muchísimo de arte y lo poco que yo sé se lo debo en gran medida a sus sugerencias. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Bueno, y antes de darle la palabra a Ana, les digo, Ana Delia Maggi de Barreiro, fue un placer y un honor haber trabajado con vos en la editorial y haberte podido ayudar a hacer y concretar, para hacer este libro. Y nos divertimos mucho, como la conocen a ella, y hablamos mucho de arte y de muchísimas cosas más. Gracias. La escuchamos ahora a Ana, que tiene el uso de la palabra para contarnos de su libro. Bueno, quería primero agradecerles a todos. No me anduve con chiquitaje. Voy a cumplir con mi llanto, perdón. Mientras le damos un minuto a Ana, voy a leer porque al final no dije nada por agradecerte.
Bueno, le digo por ahí, capaz que alguno no la conozca, pero nació en Villaguay, Entre Ríos, el 27 de febrero de 1949, es indiscreto esa parte, es nieta, hija y esposa de militar, profesora de Bellas Artes, escultora, restauradora, perito de arte, marchand, galerista, habla inglés e italiano. En 1971 contrae matrimonio con el entonces teniente Ernesto Guillermo Barreiro. Tienen 5 hijos y 2 nietos. Desde 2010 al 2022 fue directora y conductora del programa de radio De eso no se habla, La voz de los presos políticos. A la fecha es conductora de dicho programa, presidente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Patria y Justicia, junto a Unión de Promociones de las Fuerzas Armadas. Bueno, muchísimas gracias. En realidad todo lo que contaron ustedes lo pasamos todas y todas peleamos y todas hicimos lo mismo. Así que bueno, y la primera que salió a la palestra, digamos, una vez que se formalizó a FIAPA para luchar con nosotros, fue Cecilia. Perdón. Ya les avisé que soy llorona, así que ustedes me bancan como soy. Llorona, mala, peleadora, todo lo que quieran. Tutti frutti. Así que bueno, y bueno, le agradezco muchísimo a todas y todos. Ay, qué moderna que estoy, todas y todos. Así que bueno, lo que yo les quería comentar sobre todo es que gracias Alejandro y Alejandra, que este libro me pareció una edición fantástica. La tapa está diseñada por mi hijo mayor, que le puso el título. Yo le puse, sí, el subtítulo siempre fue la vida de una familia militar. No por egocentrismo, ni mucho menos, sino porque me hago responsable absolutamente de todo lo que digo. Y evado en lo posible los nombres y para no involucrarlos, porque todos estamos en una situación jurídica, por decirlo elegantemente. Podría decir una mala palabra, pero les prometí a las chicas que no iba a decir malas palabras hoy. Entonces, y realmente no quise comprometer a nadie, por eso tampoco están mis hijos comprometidos, ni mi familia materna comprometida, ni la familia de mi esposo. La familia de Ernesto es toda peronista, de la época que vivía Eva Perón, así que imagínense, él está contento, porque la nombra Eva, Evita, yo la amo, pero yo aprendí a ser peronista después, con el tiempo, con el estudio de la política, etcétera. No tiene nada que ver lo de hoy. Hoy no soy ese peronismo. Nací en una familia liberal, pero mi padre era liberal, pero mi abuelo era peronista. Vino de Italia a los 5 años y era peronista. Entonces, bueno, siempre tuve esa dualidad, siempre aprendí esas dos cosas y creo que saqué lo positivo de cada una. Creo, pienso. Entonces, bueno, así soy yo, dijo Tita Merelo. Si soy así, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, entonces, continúo porque me disperso. Es un libro, digamos que tiene, como explicó Josefina, tiene unos QR, ustedes apuntan al QR y eso les da acceso a los videos. Así que algunas aparecerán en los videos, pero bueno, es inevitable. Además estamos todas involucradas en esto. Y bueno, así que es interesante porque hay muchas cosas que yo relato de lo que pasó en la historia personal nuestra, que salen en los videos. Por ejemplo, cuando a mi marido lo pide Kirchner, cuando sube Alfonsín, ya Ernesto me dijo,
agárrate flaca que empieza la casa de militares, y tuvo razón. No se podía salir, yo me acuerdo bien, Bahía Blanca, no se podía salir a la calle de uniforme. En 1984, que ustedes lo van a leer en el libro, todo completo, el episodio, en 1984 lo mandan a llamar a Ernesto, que se presentara ante su comandante en jefe, nombrado hace 2 minutos, Río Sereñú, que al final terminó preso. Escúchame. Bueno, la cuestión que lo mandó llamar ¿cómo se llama? El jefe del ejército, y que se presentara ante su superior, ante su comandante en jefe, que en ese momento era Río Sereñú, en Córdoba. Y Río Sereñú le dice que bueno, que tiene que presentarse, bla, bla, bla. Esto lo cuento pues es una anécdota terrible. Que tiene que presentarse porque bueno, que los juicios, no sé qué, a los militares y toda esa historieta. Y Ernesto le dice, bueno, destaco en la compañía de algunos de sus compañeros, entre ellos el papá, el papá que está acá, su niña, no lo voy a nombrar por las dudas, Di Pasquale, nuestro querido Di Pasquale. Así que bueno, estaba entre el grupo de camaradas que lo fue a esperar a Ernesto. Ernesto tuvo que viajar, es decir, le digo a Ernesto, viaja de uniforme, porque nadie, recién recuperada la democracia, se va a animar a matar un militar de uniforme. Entonces viajó en aerolínea como cualquier pasajero, porque no tuvieron ninguna prevención de nada, de uniforme. Y lo bajaron en la mitad de la pista y ahí se lo llevaron. Va a ver a Río Sereñú. ¿Y qué le dice Río Sereñú, entre otras cosas? Bueno, se tenía que presentar, él dijo, ni un día porque ya estaban siendo juzgados por la justicia civil. Ya había otros presos. Ni un día a la justicia civil. La justicia militar, que me juzguen cuando quieran, pero la justicia civil jamás. Entonces, ¿saben qué contestó Río Sereñú? Para aquellos que no han leído todavía el libro. Bueno, alguien tiene que sacrificarse por la patria. Un general aún mayor. Eso, no me digan que eso no es una historia increíble. Y Ernesto le dijo, nadie me va a sacar el cinturón, ni los cordones del uniforme. Y se mandó a mudar, por supuesto, lo protegieron acá el papá de Lorena. Bueno, no sé cuántos más eran acompañándolo. Bueno, terminó preso en el 1 de Infantería, Lago Corta, 1 mes y pico o más, ya ni me acuerdo. En el libro está bien puesto porque fui a La Fuente, que es el propio protagonista. Y bueno, y después, entonces, ahí se juntan con Rico, impresionante veterano de Malvinas, y otros oficiales, y arman una especie de, bueno, no sé cómo designarlo. ¿Cómo podrías designar una especie de qué? Vos estabas también, sí, bueno, sí, no te hagas el inocente vos, porque si hay alguien que acompañó todo esto, lo miro pero no lo nombro. Y por eso se ríe también. Y bueno, ¿a dónde iba del libro? ¿Por qué lo leíste? Formaron un grupo, digámoslo inocentemente, un grupo, y ahí se planificó que cuando los fueran a llamar para ser juzgados, porque los iban llamando para no sé qué, para que hablaran, porque la pacificación y no sé qué, pero quedaban presos. Entonces se armó todo eso ese plan para el 87, negarse a ir, a declarar nada.
Y bueno, y ahí nació Semana Santa, etc. Ya lo van a leer porque es lindo. La parte histórica es cierta, es linda, todo lo que dice el libro es cierto. Y hay una parte interesante que el título del capítulo se llama como en Hollywood, porque es impresionante, les juro que cuando yo tardé 2 años después de haber venido a la Argentina y Ernesto ya estaba preso, en darme cuenta todo lo que había pasado en el barrio que vivíamos, porque vivíamos en un barrio de 200 personas, divinos, geniales, venían a mi casa a comer pizza, a comer milanesa, lo argentino, tarta, no conocen las tartas, para darles una idea. Y entonces, bueno, éramos todos muy compañeros, puede decir, ¿no? Muy buenos vecinos. El americano, todo lo contrario que la gente cree, ay, que no te da, que no te da bolilla, que no te lleva el apunte, que no. No, yo llegué al barrio, donde pusimos después, donde instalamos la galería de arte. Todos me tocaban el timbre, me traían sopa, me traían comida, vino el periodista de la localidad a ver quiénes éramos, qué hacíamos, todo, una cosa impresionante, muy bueno. Y era un barrio muy simpático, porque allá en Virginia hay muchos barrios tradicionales que son patrimonio nacional, no podés tocarlo, tenés que pintar las casas del color que te dicen, etcétera, etcétera. Pero bueno, no les voy a contar. Bueno, yo me di cuenta 2 años después, ya estando acá, por eso lo titulo como en Hollywood, cómo había progresado y cambiado ese barrio. Porque en el barrio había solo una estación de servicio, un lugar donde te podían atender una muela o te ponían una inyección o veías de urgencia a un médico, y una sola farmacia. Para que vean la idiosincrasia de esa gente, yo le decía a la farmacéutica, bueno, ¿por qué no venís a ver mi galería? ¿Qué sé yo? No, dice, yo trabajo en esta farmacia hace 5 años y nunca crucé la calle. Entro con el auto y me voy con el auto. No sé quiénes son, ni sé qué hay, ni conozco la cuadra enfrente. Increíble. Pero de repente el barrio pusieron una escuelita de danza para niñas, que habrá vivido en ese barrio 4 niñas, no niñas así cantidad para una escuela de danza. Pusieron otra galería. Yo chocha, mis amigos del dueño de la galería, todo, conversábamos, íbamos a exposiciones, de todo. Bueno, todo así. Y de repente una casa de té, que no existía, de repente un bar enfrente donde venían muchos señores, muchos muchachos jóvenes venían. De repente aparece ¿cómo se llama? Un artesano que me dio para vender unas artesanías hechas en gamuza de ciervo. Muy linda, todo, sí, ¿cómo no? Dámela, yo te las vendo, porque teníamos además un negocio de cueros argentinos. Pero bueno, no le voy a contar tanto. Y entonces yo dije, qué bueno, cómo progresa el barrio. Una vez que que se lo llevaron preso a Ernesto, desapareció todo. Y el barrio volvió a quedar pelado, como originalmente era cuando nosotros... ¿No es increíble? Entonces, ¿cómo es? Como en Hollywood. Nada más y nada menos. Así que bueno, gracias a todos los abogados, a todos, ella, a Andrea, que también pasó sus historias con nosotras, bueno, a todas las chicas primero de AFIAPA, esta asociación, les comento, de solo familiares, llamada Patria y Justicia. La denominación la creamos con Guillermo mucho antes que apareciera esto de Justicia y Patria, no sé qué, que después inventó la ley innombrable, por necesidad. Una parte es por realidad, porque había un grupo solamente de familiares de presos que hacíamos nuestras incursiones y etcétera, nuestras peleas.
además del grupo que teníamos con familiares y amigos, que se llamaba FIAPA, o se llama FIAPA. Y bueno, y tuve que dejar la radio cuando lo pusieron preso a mi coequiper, el grande Guillermo Viola, que aún está preso. Y bueno, entonces la radio quedó así en manos de un grupo de mendocinos, geniales también los mendocinos, unos ídolos totales. Después, a ver, ¿qué más les puedo adelantar? Ah, bueno, el libro tiene, yo sé que son cosas terribles, algunas cosas que tiene, algunas confesiones, por ejemplo, como la íntima. Ella se ríe. Yo, la verdad, les digo que no le tengo vergüenza a nada, perdón, que Dios no me castigue, pero yo tenía que contar eso, porque hay que contar la realidad completa, con la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y todo eso que pasamos, porque no es que lo pasé yo sola, lo pasamos muchas, y es la misma historia para todas las mujeres de los presos. Esa historia se repite en cada una, pero cada una a su manera, cada una desde su sitio, desde su situación personal. Por eso yo hago un libro personalizado, porque bueno, eso es lo que yo viví, que lo vivimos todas y cada una a su manera. Así que bueno, no sé, acá tengo muchísima gente conocida, así que muchísimas gracias por estar acá. No sé si ya estoy en tiempo. Estamos en tiempo y tenemos un video para cerrar también. Ah, perfecto. Bueno, así que bueno, espero que lo disfruten, porque así se van a enterar de muchas cosas. Gracias.